Hola, ¿qué tal seres de YouTube? Aquí su fiel anfitrión con un video más para el canal. A continuación te presento Top 6. Los mejores videojuegos que son un crossover. ¿Qué tal gente? Para hoy tenemos una pequeña lista acerca de los mejores juegos que son crossovers, pero antes que nada, he de avisarles que este top en particular, no constará de ningún orden. Esto lo hago ya que es un listado de juegos algo difícil de ordenar, pues así como creo que son los mejores de su tipo, todos cuentan con sus respectivos altibajos y puntos no muy destacables. Sin más intromisión, comencemos con el top. Marvel vs. Capcom. En un tiempo en el que Marvel no brillaba precisamente por los juegos basados en sus superhéroes, un crossover de esta magnitud era más que bien recibido. Fue una serie lo suficientemente extensa como para considerarse un icono en este medio, con juegos que en su mayoría iban de aceptables a buenos, siendo que podía convertirse en algo mucho más grande, o al menos así era hasta la sexta entrega de la saga. Marvel vs. Capcom Infinite es considerado como la oveja negra del rebaño, y el golpe más bajo para la franquicia, pues aparte de sus diversos errores, carecía de la personalidad y estética de anteriores entregas, tenía un roster de personajes bastante desbalanceado, y el problema más grave, el abuso con los DLCs y las microtransacciones. Sin duda el juego responsable de hundir la serie a saber por cuánto tiempo, pero que aún así, no demerita los logros ni virtudes de sus claramente superiores antecesores. Street Fighter por Tekken. El juego que combina fantásticamente a dos de los más grandes colosos de la industria de los videojuegos de lucha, no podía quedar fuera de esta lista. Es un juego que mezcla elementos y mecánicas jugables de ambas franquicias, y los balancea de modo en el que sea un juego disfrutable tanto para los fans del Tekken, como para los de Street Fighter. El cómodo sistema de combate, la dinámica en las batallas y la variedad entre personajes y modos de juego, hacen de Street Fighter por Tekken un juego bastante adictivo del que difícilmente podrás aburrirte. Si tuviera que resaltar algo en lo que quizá este título llegue a pecar, eso sería tal vez el no contar con algunos de los elementos más característicos del Tekken, decantándose más por un apartado visual y jugable que se inclina del lado de Capcom. Jump Ultimate Stars, secuela del mítico Jump Super Stars y considerado por la mayoría de fanáticos como el mejor juego crossover de la Shonen Jump. El juego fue sacado para la Nintendo DS, y constaba de la más larga y variada lista de personajes, contando con la gran mayoría de personajes emblemáticos que encabezaban a la Jump. También poseía un roster bastante bien equilibrado, un modo multijugador, y varios otros modos de juego bastante novedosos que te aseguraban horas y horas de diversión. La jugabilidad era buena aunque no perfecta, pues hay algunos personajes cuyo manejo se te podría dificultar más, y hablando de personajes, entre algunos de sus apartados se podían ver algunas buenas interacciones entre los mismos, algo muy importante que todo buen crossover debe tener. Kingdom Hearts. Refiriéndome a la franquicia de forma general, Kingdom Hearts es una serie de juegos que ha mantenido gran prestigio durante la mayoría de su trayecto. Reuniendo a los personajes de Square Enix y del gigante de Disney, Kingdom Hearts fue una saga que siempre brilló por el hambre de aventura y por las interacciones y desarrollo de sus personajes. Pero no todo es color de rosas, ya que al igual que Marvel vs. Capcom, la última entrega de esta serie, Kingdom Hearts 3, un título por demás controversial que dividió en opiniones a una buena parte del fandom, la franquicia sufrió un bajón de calidad.
Quizá porque fue menos de lo que muchos esperaban, y no cumplió con la expectación, o quizá por la notable decadencia en el argumento respecto a anteriores títulos, Kingdom Hearts 3 no sobrevivió al hype. Aún así no podría tachar a Kingdom Hearts 3 como un juego totalmente malo, ni la oveja negra de la saga, pues este, a pesar de su enrevesada y poco llamativa trama, es una entrega que se destaca principalmente por su apartado visual, siendo un juego gráficamente hermoso, y con varios elementos muy rescatables en cuanto a jugabilidad, que si lo que buscas no es una buena historia, sino un juego entretenido por estos dos puntos anteriormente mencionados, Kingdom Hearts 3 puede ser el juego que buscas. Project X Zone. Tal vez no el mejor juego crossover, pero sí seguramente el más grande crossover hecho hasta la fecha en el mundo de los videojuegos. Una serie nacida de la unión entre varias empresas como Namco Bandai, Capcom, Sega e incluso, aunque en menor medida, la propia Nintendo, reuniendo a infinidad de personajes de juegos y franquicias de estas compañías. Sacado para la Nintendo 3DS, Project X Zone se basa en el género de rol táctico, el cual consiste en mezclar elementos de rol y elementos de estrategia en batallas. Sin mucho más que añadir, de tener que recalcar algo negativo sobre estos juegos, lo primero sería el argumento confuso, pero pienso que esto es justificable al tener que manejar a tantos personajes de tantos lugares distintos, y el segundo sería que estos juegos, hasta donde estoy enterado, han salido solamente para la Nintendo 3DS, lo que limita bastante el acceso a los mismos. Super Smash Bros. Por último, pero no menos importante, la saga de Super Smash Bros., una serie más de juegos de lucha competitivos, que desde luego no podía faltar si de grandes crossovers hablamos. Esta franquicia une en su mayoría a los diferentes personajes de los juegos de Nintendo, y a lo largo de los años ha ido incorporando más personajes y modos de juego, ampliando su rango de alcance para todo tipo de público. No es una saga perfecta, claro está, pues no faltan los errores que todo título puede tener, como los bugs o algún que otro problema con el multijugador online, pero aún así esto no demerita el puesto de Super Smash como una de las mejores sagas de videojuegos de lucha que existen, con cuyos juegos sí o sí tienes la diversión garantizada. El juego también consta de personajes invitados de otras franquicias ajenas a la propia Nintendo, algo también a tener en cuenta a la hora de evaluarlo. Y bueno, si el video te ha gustado, te agradecería que lo apoyaras dándole a me gusta, compartiéndolo y suscribiéndote al canal para no perderte de nuevo contenido todos los miércoles. Y claro, si estás suscrito te recomiendo activar la campana de notificaciones, ya que así tal vez te avise cuando suba video. Un saludo.